Ok. En esta charla introductoria vamos a ver un poco de la historia de vida de los Schaeffer, de Francis y Edith, y está basado casi totalmente en el libro de la editorial Andamio, que se llama Francis Schaeffer, Una vida auténtica, de Colin Duries. Es de los pocos libros que está en español sobre Francis Schaeffer, así que se los recomendamos altamente. Además, Colin Duries es un escritor que ha escrito varias biografías. Además, esta es una biografía autorizada. Ya Colin Duries conoció en persona a Francis Schaeffer, estuvo en L'Abri. Y bueno, algo interesante es que otras de las biografías que ha escrito son de C.S. Lewis y de Tolkien, para los que les gusta ese mundo de narrativa fantástica, y que son digamos, las grandes obras de biografía que ha escrito Colin Duries. Entonces, basándonos en este libro, vamos a llegar hasta la época en que se forma L'Abri. El libro continúa de ahí en adelante, contando lo que ocurre en L'Abri. Así que nosotros vamos a llegar hasta el punto de la crisis de Francis Schaeffer y cómo se conecta con el libro Verdadera Espiritualidad. Así que dejamos el resto para que ustedes se interesen y puedan adquirir el libro y leerlo. Ya. Entonces, los comienzos de la vida de Schaeffer. Francis Schaeffer nace en 1912 en un pueblito que se llama Germantown, en el estado de Pensilvania. Tiene familiares de ascendencia alemana, ya por eso el nombre del pueblo también. Y su familia es de clase obrera. Así, con su padre, Francis Schaeffer aprende varios oficios. Siempre tuvo habilidad para las cosas manuales, digamos. Entonces ahí viene su trasfondo. La gente dice que él era muy de cosas como de oficios, de cosas, digamos, de fuerza a veces, o de artes. Y un dato interesante sobre Francis Schaeffer es que cuando él, en realidad desde pequeño siempre tuvo dislexia. Es algo con lo que él tuvo que batallar, digamos, durante toda su vida. A veces en sus charlas dicen que cambiaba el orden de las palabras, de las sílabas, o habían palabras que no pronunciaba de la forma habitual. Y también hay algo de eso en los escritos, que le costaba enfocarse. A veces cuando uno lee a Francis Schaeffer, pareciera un poco de esa dislexia muy en el fondo, porque gracias al Señor fue trabajándola. Y respecto a eso también está asociado una falta de atención que le ocurría cuando leía. A veces textos largos, le costaba enfocarse y tenía que volver a leer el párrafo una y otra vez, y a veces de manera que Edith tenía que decirle, ya para, hace otra cosa mientras y después retomar la lectura, porque si no podía pasar tal vez todo el día de esa forma. A pesar de esto, como vemos en su escrito, el exponer con una habilidad tremenda cuando exponía también en público y como escrito. A medida que él va creciendo en su adolescencia, comienza a encontrarse con cosas nuevas, porque su familia de clase obrera no era muy dada a las cosas relacionadas al arte. Entonces, o a lo intelectual, a la cultura. Y Francis Schaeffer un día se encuentra con una reproducción de la obra de Tchaikovsky, ya la obertura. Y cuando se encuentra con esta obra magna, digamos, Francis Schaeffer queda fascinado. Se deslumbra mucho con esta experiencia, y algo que, digamos, él cultiva durante toda su vida, este gusto por la música docta. Y ese es su primer encuentro con algo que lo atrapa, así como, por decirlo de alguna manera, como excepcionalmente. Más adelante, Francis Schaeffer comienza a hacerle clases de inglés a una persona, y para apoyarse
en estas clases, toma un libro, va a buscar un libro a una tienda y por equivocación, digamos, toma un libro de filosofía griega. Y más adelante en su vida, él lo reconoció como algo que solo el Señor permitió. Y a medida que va enseñándole a esta persona el inglés, Francis va a su vez tomando los contenidos del libro y asimilándolos. Y cada vez que va leyéndole, va encantándole más los cuestionamientos que plantean los filósofos griegos. En ese tiempo, él y su familia asisten a una iglesia presbiteriana, pero de un corte más liberal. Y a medida que él iba leyendo este libro, en él se iban generando más dudas, preguntas, y el tema es que al asistir a su iglesia, se le generaban más dudas todavía. No encontraba respuestas en su iglesia. Y en paralelo a esto, él decide leer las Escrituras de tapa a tapa. Y comienza a encontrarse con respuestas a estas preguntas que planteaban los filósofos, y esto lo empezó a asombrar. Esto es una costumbre que Francis conservó durante toda su vida, acostumbraba a leer la Biblia por lo menos una vez al año durante toda su vida, completa, digamos. Entonces, en este proceso que él está leyendo por un lado los libros de los filósofos, libros de la Escritura, y estaba en una iglesia donde no se predicaba, digamos, no era una iglesia evangélica. Entonces, las cosas que él encontraba en la Biblia no se predicaban en el púlpito. Y él empieza a pensar que es el único que encuentra esta respuesta, digamos, lo que él leía en los libros de los filósofos, encontraba respuesta en la Biblia. Entonces, cuando él descubre eso, piensa que él es el único que sabe esa, digamos, como característica de la Biblia, porque el mundo cristiano que él conocía era lo que había en su iglesia. Entonces, un día va caminando por el pueblo y encuentra estos tipos como campañas, como de tiendas de evangelismo que se hacían mucho en esas décadas, y encuentra que hay un grupo de personas, bastante grande la tienda, y hay una persona que está hablando, que dice que de una vida de drogas el Señor cambió su vida, y empezó a encontrar sentido al encontrar a otra persona que estaba experimentando lo que él mismo estaba viviendo como en su lectura de la Escritura. Entonces se asombró tanto de que hubiera otra persona que estuviera hablando de que el Señor le dio sentido a su vida y que se encontró con Cristo, que él anotó en su diario el 11 de agosto de 1930, dice: he decidido entregar mi vida a Cristo incondicionalmente. Y posterior a eso pasaron unas semanas y él termina de leer la Escritura. A todo esto la persona el evangelista le pregunta si quiere pasar, o sea, lo hace pasar adelante, y le pregunta que va a orar por él, que si es por conversión o por consagración. Y él como que queda confundido, no entiende como ese lenguaje, ese es como algo anecdótico. Y bueno, posterior a este encuentro que hubo en la tienda, pasaron una semana y él terminó de leer la Escritura. Estaba en ese proceso de que estaba leyéndolo, y pasado este encuentro termina de leer la Escritura y escribe en su diario. Posterior a esto dice: toda la verdad está en la Biblia. Y ese fue el proceso, digamos, como de su conversión, en que él pasó a reconocer a Cristo como su Salvador, y a medida que fue leyendo la Escritura se fue encontrando con la verdad revelada. Entonces sigue trabajando por otro lado, estudiando,
digamos, él es un joven que todavía no entra a la universidad en todo este proceso, y comienza a prepararse para los estudios universitarios. Su padre quería que él se dedicara a algo más técnico, como ingeniería, de cualquier tipo. Pero Francis comienza a sentirse atraído hacia la literatura, la filosofía, la historia, y cada vez siente más un llamado a dedicar su vida al Señor, un llamado al ministerio. Pero sus padres veían el ministerio de mala forma. ¿Okay? Estamos en este contexto de una iglesia liberal bastante secularizada. Los padres pensaban que los pastores eran unos vagos, por lo que para su padre era casi una deshonra que él tomara esa decisión. Y Francis lo sabía. Entonces él, buscando la dirección del Señor, le pide que le dé una señal y decide lanzar una moneda para que el Señor le muestre si quiere que tome esa decisión o no. Luego él mismo dice que no recomienda hacer esto para buscar su voluntad. Francis lanzó la moneda 3 veces porque no estaba seguro de la primera ni de la segunda. Y la tercera ya se convenció y se decide hablar con su papá de que va a comenzar a prepararse para el ministerio. Su papá se molestó de una manera muy, digamos, dramática. Cerró la puerta, así como le pegó un portazo, pero le dijo, ya, ok, igual te voy a pagar la mitad de los estudios del primer semestre. Y para Francis eso fue, digamos, suficiente. Con eso él estaba decidido y tranquilo de emprenderlo. Así que Francis se embarca en esta aventura de estudiar, se va por un año. Primero se prepara estudiando filosofía, antes de entrar a sus estudios teológicos. Entonces va a la universidad, un año de letras, de filosofía, y al volver a su ciudad local, en el verano, conoce a Edith Saville, en ese entonces, que eventualmente llegará a ser su esposa. Ya, entonces vamos a contar un poco ahora de Edith, antes de contar el encuentro. Edith nace el 3 de noviembre de 1914, es hija de unos misioneros en China, de la misión de Hudson Taylor, para los que pueden conocer esa tradición. Su madre vuelve en el contexto de la revuelta de los Boxers, que es una especie de revuelta nacionalista que ocurrió en China, y comienza a atacar a los que eran de afuera de China. Fue muy sanguinaria, fue muy violenta. Mucha gente salió en ese tiempo de China que estaba viviendo allá, y uno de esos fueron la familia de Edith. Entonces, en ese contexto vuelven a Estados Unidos y se encuentran con Edith en una reunión de jóvenes de la iglesia presbiteriana que estábamos hablando, de la que asistía Francis Schaeffer. Y como les comentaba, esta iglesia de verdad era muy liberal. O sea, no es que nosotros seamos muy fundamentalistas y encontramos todo liberal, porque el título de la charla de jóvenes era ¿cómo sé que Jesús no es el Hijo de Dios? ¿Y cómo sé que la Biblia no es la palabra de Dios? Era el título. Entonces, bueno, aquí este personaje es Bloom. Da una charla, da una serie de argumentos desde su perspectiva, y cuando él comienza a hablar, Edith está todo el rato tomando notas sobre todo lo que él dice. Entonces, para poder posteriormente a la charla argumentar en contra. Edith sabía mucho de teología porque como su familia era misionero, entonces estaba, digamos, estaba preparada para responder a los argumentos que se estaban presentando. Y entonces él está a punto de pararse, Edith está a punto de pararse para responder, y
Y antes de que se para a Francis. Y dice, no sé cómo responder a todos los argumentos que tiene, pero quiero que la gente de este lugar sepa que yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios y sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. Que Francis estaba viviendo este proceso de conversión recién. Se solo dijo eso Francis y se sentó. Y Edith le dice a su amiga que está al lado, le pregunta, ¿quién es él? Porque no se conocían. O sea, ahí ella le dice, no, es un joven que está preparándose para el ministerio, lleva un año estudiando, y bueno, fue muy rápido y en eso Edith se paró y comenzó a dar argumentos respondiéndole todo lo que ella había anotado y había escrito para hablarle al expositor. Y Francis queda impresionado porque Edith realmente maneja un nivel de preparación, después lo vamos a ver. Y le impacta tanto a Francis que ella expusiera, digamos, las mismas cosas que él le hubiera gustado responder, que le pregunta a su amigo que está al lado, ¿quién es ella? Y ahí el amigo le cuenta que es una joven que viene de familia misionera, que estuvieron en China. Entonces, cuando termina la reunión, Francis se acerca a ella y comienzan a conversar, y él le dice que quiere seguir conversando, aunque Edith tenía un compromiso. Y Francis le dice, cancélalo, porque estaba demasiado emocionado, digamos, de conocerla. Y bueno, lo canceló de hecho y estuvieron hablando toda esa tarde. Y en esa conversación, Edith le recomienda un libro que nosotros también recomendamos para conocer ese contexto histórico, que es Cristianismo y Liberalismo, de John Gresham Machen. Y en este libro, digamos, Edith había encontrado toda esta serie de argumentos con los que había sido capaz de responder a la propuesta liberal del amigo ese que estaba exponiendo. Así que John Gresham Machen es un pastor presbiteriano que se separó del ala más liberal y forma una iglesia presbiteriana más ortodoxa, más centrada en la escritura, o en realidad lo que siempre se creyó. Y denunciando en este libro el contraste que hay entre el cristianismo histórico y lo que en este tiempo se estaba comenzando a formar como el liberalismo. Entonces, como se habrán dado cuenta, es realmente genial. O sea, es como lo decía Jano, como lo dijo Guilherme, y Os Guinness también, que fue discípulo, digamos, de Francis Schaeffer. Él estuvo en la Brie, y él dice, de muchas formas, ella era el secreto de la Brie. Y este es un extracto de lo que habla Guilherme en una charla sobre la Brie. Dice que muchas veces la gente tiene como un desequilibrio cuando piensa acerca de la Brie, porque las personas piensan mucho en Francis como un apologista, y lo toman desde esa perspectiva. Entonces la Brie lo ven como un centro de apologética. Y en realidad Guilherme dice, antes que todo, la Brie era la casa de Edith. Era la casa donde ella, digamos, ellos vivían ahí. Y ella de alguna forma hospeda a las personas que están llegando para escuchar a Francis también. Entonces, esto es lo que hacía tener impacto, digamos, en el misterio de Francis, que lo que Francis hablaba, luego lo podían ver inmediatamente la gente demostrado en la vida cotidiana de ellos, como familia. O sea,
La diferencia es que ellos tenían una casa muy grande, como un chalet, digamos, donde podían alojar a muchas personas. Pero en sí, la Brie es una casa, esa es la esencia de la Brie. Por eso es tan clave la figura de Edith. Entonces, es algo que hay que tener bien en cuenta cuando uno comienza a conocer la Brie, que sí es vida intelectual, pero también está toda esta otra parte. De hecho, Francis dice que sus libros tienen que ser leídos junto a los de Edith. Lamentablemente ninguno de estos está en español, pero si logran ver, porque en realidad se ve muy tenue la luz del proyector, son por lo menos 10 libros que hay ahí, y hay otros más. Entonces, hay por ejemplo este libro que se llama La Brie, digamos, donde uno puede conocer un poco de la historia de la Brie, pero desde la perspectiva de la propia Edith. Está The Tapestry, que también es, digamos, una de sus obras principales. También está un tema que es muy recurrente, digamos, en la teología de Edith, que es una familia. También hay otro libro, es el libro verde, que se llama El arte oculto de las cosas hechas en casa, digamos, como artesanales. Entonces, hay mucho, bueno, hay uno de la aflicción, la celebración del matrimonio, la celebración de los niños, sentido común. Hay otros, Memorias de China, y otro que se llama La vida de oración. O sea, Edith también tiene esta parte, interesante ese libro quizás de las cosas hechas en casa, que Edith tiene mucho de eso también, de la parte de cómo la estética también es un reflejo de la presencia de Dios en nuestras vidas. La belleza, el orden, la armonía. Entonces, eso también lo intenta transmitir Edith cuando hospeda. Detalles de la mesa, detalles de la decoración de la casa. Entonces, es algo bien interesante y quizás poco abordado en los libros de teología. Ok, les recomendamos de verdad mucho, si es que ustedes pueden leer en inglés o en portugués. También hay algunos libros traducidos. A veces para algunos se les hace más fácil el portugués que el inglés. Pueden encontrar algunos de estos libros de Edith. Más tarde también los chicos podemos asesorarlos ahí con algunas editoriales y formas de acceder a esos escritos. Así que siguiendo con la historia, bueno, en este tiempo, bueno, se conocieron, siguieron escribiéndose, siendo amigos, se escribían, obviamente, o sea, los dos se gustaron, digamos, pero se seguían escribiendo durante el tiempo que Francis estuvo en la universidad, volvió. Este encuentro fue durante sus vacaciones. Entonces él vuelve a la universidad y bueno, posteriormente sigue esta amistad entre Edith y Francis y ellos se casan. Pero antes de esto, para poder entender el contexto de dónde se casan, dónde después Francis comienza a estudiar, hay que entender que en 1929 se formó esta división que yo les comentaba entre Gresham Machen y el ala más liberal de la Iglesia Presbiteriana en Estados Unidos. Y todo esto comienza, digamos, como la enseñanza liberal casi siempre comienza en los seminarios. O sea, después de los seminarios pasa a la iglesia y generalmente se forman divisiones producto de eso. Entonces, eso ocurrió en este tiempo y Gresham Machen forma este seminario teológico de Westminster, que es muy prestigioso por lo demás, separándose de aquel entonces seminario de Princeton liberal, porque el seminario de Princeton fue realmente muy prestigioso en su tiempo. De hecho, hay varios teólogos bien potentes
que son parte de esa herencia del seminario, y son precisamente los teólogos que John Gresham Machen de alguna forma como recapitula o genera una colección que se llamó en ese tiempo The Fundamentals, o los fundamentales. Y producto de eso, digamos, se les conoció a ese movimiento con los años, se les comenzó a llamar los fundamentalistas, que hoy en día es como una palabra, digamos, peyorativa, pero en ese tiempo tenía esta característica de que era sentado en las bases fundamentales del cristianismo histórico y de la ortodoxia que habíamos recibido a través de los siglos. Entonces en esos libros son varias obras, un compendio súper grande, habla sobre la resurrección, sobre el señorío de Cristo, doctrinas, digamos, esenciales y básicas para todo cristiano. Y en ese contexto se separa el seminario de Westminster de Princeton, y Francis comienza a estudiar en este seminario, en el seminario de Westminster, con John Gresham Machen. Y cuando está Francis en el seminario, comienza a ver, digamos, otro grupo de personas que todavía quieren, digamos, como que todavía no ven una pureza así como inmaculada de la iglesia. Entonces ellos también buscan de alguna forma separarse y ir un poco con ciertas limitaciones más de la que tenía el propio seminario y la rama presbiteriana en la que estaban. Entonces, por ejemplo, ellos no se separaron, digamos, haciendo otro seminario donde, por ejemplo, no podían fumar, no podían beber, no podían, digamos, asistir a eventos de teatro, ese tiempo era como entretenimiento, digamos. Y con este grupo va Francis Schaeffer. Entonces se separa, digamos, nuevamente. Vemos que ya se habían separado hace poco y se vuelven a separar esta ala presbiteriana. Y en medio de todo eso, Francis Schaeffer se casó. Entonces estaba como preparándose, se graduó de filosofía, entra para estudiar en el seminario de Westminster, se casan con Edith y pasa esto de la ruptura nuevamente, ¿ya? Entonces luego en 1937 se forma, digamos, esta denominación más purista o más fundamentalista, si quiere decirse así, que se llama Iglesia Presbiteriana Bíblica. Entonces ellos forman su seminario aparte, se llama el Seminario Teológico de Fe, y ahí Francis Schaeffer sigue estudiando sus estudios teológicos. Entonces comenzó en Westminster y luego termina en Seminario Teológico de Fe. Y de hecho Francis es el primer ministro ordenado que se gradúa del Seminario Teológico. Entonces él se gradúa, comienzan con su esposa ya, en ese entonces ya estaban casados, y comienza a pastorear Francis Schaeffer una denominación, una iglesia local, y luego lo envían a otra ciudad. Francis Schaeffer lo envían con su esposa a San Luis, y ahí ocurre algo que es, digamos, muy, muy bonito de recordar para ellos, sobre todo para Edith, que se da un contexto de ministerio con niños, ya que ellos llegan a una ciudad pequeña donde no va mucha gente a la iglesia, entonces tienen también a sus hijos pequeños y comienzan a llegar niños del colegio, y en el verano ellos deciden, ya, vamos a hacer una iglesia, un campamento de verano para niños, y comienzan como con un carrito, recuerdo que comienzan a traer a todos los niños que pueden encontrar en el pueblo, los juntan y hacen este campamento de verano. Entonces esa foto no se logra ver muy bien, pero son todos los niños que lograron ir a ese campamento, y como se dan cuenta, igual era una cantidad súper grande. Ya esto fue, digamos, un trabajo igual de meses, no fue como de la noche a la mañana, sino que fueron de a poco conociendo a las familias, conociendo a los compañeros,
a los niños y logran hacer en este tiempo de que estuvieron pastoreando esa iglesia en San Luis, un ministerio bien fructífero en ese sentido, respecto al ministerio con los niños. Entonces, como decía, Edith lo recuerda con mucho cariño, con mucho afecto, porque de hecho luego se formó un ministerio más internacional producto de esto, que se llama Niños para Cristo. Y producto de esto, Francis Schaeffer, como comienza a crecer este ministerio con los niños, también comienza a trabajar más como de manera como más nacional o quizá un territorio más amplio, no me atrevería a decir nacional, pero comienza a hablar, digamos, como de su denominación. Este ministerio de los niños ya no es solo local, sino que comienza a tener cargos, digamos, como para toda la denominación que se había estado formando. Y entonces él asiste a sínodos y producto de eso también él va tomando ciertas responsabilidades dentro de estos sínodos y luego también tiene cargos más importantes como secretario. Y en paralelo a esto, como él está teniendo este ministerio ya como pastor, comienza a ver que sigue llegando gente con ideas liberales a las iglesias y comienza, digamos, de alguna forma a notar que hay una conexión con Europa, que hay gente que viene de allá o que estuvo allá. Entonces Francis Schaeffer comienza a preocuparse por eso, porque está todo el contexto en este tiempo de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial. Entonces comienza Francis Schaeffer a preocuparse por lo que está pasando en Europa. ¿Qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo? Que está llegando gente con estas ideas. Y ahí comienza a hablar entonces con la junta de la iglesia y les plantea esta necesidad que él siente de ir a ver qué está ocurriendo. Así que la junta misionera, digamos, lo deciden enviarlo por un periodo de 3 meses para que él, digamos, haga un catastro como de todo lo que pueda encontrar. Recorre muchos países. Estuvo 3 meses, como decíamos, de julio a septiembre y recorrió, muchos países, ahí están todos: Francia, Suiza, Noruega, en fin. Paró en 53 lugares, conversó con varios líderes, digamos, de esa época. Uno de ellos, para los que les interesa o tiene ahí algún recuerdo, de Martin Lloyd-Jones, ¿ya? Ministro inglés, también bien reconocido en ese tiempo. Y en paralelo va conociendo también un poco de que está el movimiento de la neo-ortodoxia por un lado, con Karl Barth, y también estas iglesias, digamos que hay un concilio mundial de iglesias, como donde se juntan la mayoría de las tradiciones teológicas, y él comienza a darse cuenta que en este concilio mundial de iglesias también se está dando mucho, o sea, con todo este tema que implica ser mundial de todas las iglesias, el ecumenismo. Entonces hay puntos, digamos, de discordancia entre los evangélicos y los, digamos, protestantes más liberales. Entonces él se da cuenta que ahí está, digamos, el problema, que el Concilio Mundial de Iglesias está, digamos, trayendo de alguna forma esta conexión entre las iglesias con ideas liberales. Así que él vuelve, luego de haber ido haber estado en Europa también, también asiste a algunos museos, algunas muestras de arte, edificios arquitectónicos. Es interesante, lo comento porque está esto, por ejemplo, el principio de Tchaikovsky. Ahora, en paralelo, también comienza a sentirse atraído hacia los museos. También cuando estuvo en San Luis, era algo que él le gustaba mucho hacer con su hija. Y era típico, digamos, para los evangélicos de ese tiempo.
y atípicos especialmente para la iglesia en la que estaba. O sea, recordemos que no podían ir ni al teatro, ni fumar, ni beber, entonces es bien interesante eso. En este proceso, Francis Schaeffer vuelve y digamos como con algunas ideas claras, y en el trayecto de vuelta hay algo que ocurre que igual es característico para el ministerio de Labrie, que dice, cuando estaban de vuelta en el avión, en medio del océano, dejó de funcionar los motores. Entonces Francis toda la gente asustada, angustiada, y Francis Schaeffer comienza a orar, a ayudar a las personas que están a su lado, comienza a tratar de consolarlas y, digamos, encomendándose al Señor. Y en paralelo, su esposa en Estados Unidos, de alguna forma sobrenatural, comienza también a tener una carga intensa por orar por su esposo. Entonces llama a su hijita pequeña y se ponen a orar intensamente. Y Francis Schaeffer también, por otro lado, orando en el avión. Y luego que están a punto de verdad de caer, y el avión comienza a funcionar nuevamente, comienzan a funcionar los motores. Y bueno, llegaron a término. En el trayecto, Francis Schaeffer se acerca en un momento a la cabina y le pregunta al piloto qué fue lo que pasó, que falló algo y ahora funcionó. Y él le dice, la verdad no sé qué es lo que pasó. O sea, es algo, digamos, sobrenatural, nosotros lo entendemos así. Porque él dice, el piloto, que cuando los motores comienzan, o sea, cuando los motores fallan de esta manera, como lo hicieron, nunca vuelven a funcionar. Entonces, eso es algo bien especial que tiene Labrie también en la vida de adoración, porque entendemos la intervención sobrenatural de Dios en el aquí y el ahora. Entonces, es algo también que Edith, digamos, hereda muy, muy fuerte, esta dependencia completa del Señor, también de su familia misionera, o sea, en la China. Imagínense ese contexto. Es algo que está muy presente en el ministerio de Labrie y se acostumbra también practicar por todos los Labries del mundo. Entonces, Francis dice, volviendo ya del viaje, dice: el viaje ha llegado a su fin. Ha sido la experiencia espiritual más extraordinaria de mi vida, después de mi conversión. Qué maravilla ver la unidad de la Iglesia de Cristo y volver a comprender que hemos hecho lo correcto al separarnos de la incredulidad moderna, que es el nuevo paganismo. Nunca me he sentido más seguro de que nuestra postura de los últimos 20 años ha sido la adecuada. Diariamente he constatado que la mano del Señor estaba sobre mi hombro. Eso lo escribe Francis Schaeffer en una carta volviendo del viaje. Entonces, Francis vuelve, como se imaginarán, por todos los países que estuvo y todas las paradas, vuelve muy cansado, pero vuelve muy animado también. O sea, con una urgencia, les comenta a la Junta Misionera de que necesitan hacer una especie de concilio mundial de iglesias, esto que les comentaba antes, pero de iglesias que crean en la Biblia. Entonces surge la necesidad, de alguna forma Francis Schaeffer les deja la carga a la Junta de que vayan personas como a misionar a Europa, que vayan y estén y vivan allá, y que formen familia y que formen iglesias. Entonces, en ese contexto, la Junta Misionera decide enviarlos a ellos, a Francis y su familia. Francis fue solo en este primer viaje, pero ahora le dicen que creen que ellos son las personas más adecuadas para ir como misioneros a Europa y generar redes, iglesias sanas que crean en la Escritura. Entonces, para esto, digamos, como el puntapié inicial, el concilio, digamos, se forma de iglesias como que creen en la Escritura. Este es un concilio aparte, o un consejo aparte, digamos,
mundial y deciden hacer una conferencia, encuentro en Ámsterdam. Y allá en Ámsterdam llega Francis Schaeffer y conoce a Hans Ruckmacher. No sé si alguien de acá conocerá a Hans Ruckmacher. Él es un historiador del arte, teólogo holandés, y fue muy amigo de Francis Schaeffer. Ya vamos a contar ese encuentro. Y entonces él tiene, en español tiene estos dos libros que son bastante, digamos, como referentes en cuanto al tema. Si a alguien le interesa el tema del arte, fijo, Hans Ruckmacher. Él tiene una comprensión, por un lado, histórica de los movimientos artísticos, porque él era profesor en la Universidad de Historia del Arte, pero también tiene este trasfondo de tradición teológica reformada holandesa, de lo cual Francis también toma. Francis tiene un libro que se llama Arte y Biblia, ese también está en español, y harto de lo que Francis toma acerca del tema del arte es por su encuentro con Hans. Entonces, si podemos volver a la foto de Hans, se fijan, Hans Ruckmacher es totalmente distinto a lo que nosotros nos imaginamos de un cristiano fundamentalista. Él está ahí, como lo ven, muy sonriente, fumando una pipa. ¿Ya? De hecho, como que, no estoy seguro, pero creo que Ruckmacher le tiene que ver con eso, como de que tiraba humo. Como que estaba siempre fumando y digamos, soltando el humo de la pipa. Ya es como que es algo así como locomotora, creo. Entonces, es bien interesante este encuentro que tienen, como de Francis, digamos, un evangélico típico estadounidense, llegando a Europa, con Hans de una tradición, digamos, más... Ahí está el libro, el hermano está mostrando, Arte y Biblia. Un clásico, y de hecho hay pocos ejemplares porque se imprimió hace muchos años, por la editorial de Andamio. Las versiones que hay casi todas son o versiones usadas. Hay por ahí unas todavía que están guardadas en las librerías, pero es difícil de encontrar en realidad. Y también con ese libro también están las otras de Hans, de la misma editorial Andamio. Entonces, bueno, comienzan ellos, se conocen Hans y Francis en este digamos, concilio mundial de iglesias que creen en la Biblia. Y Hans le parece interesante que a Francis, siendo gringo, digamos, le interese tanto el arte. Y no podían dejar de hablar. Francis le empieza a hablar de historia, de filosofía y cómo piensa que de alguna forma el arte refleja lo que piensan las culturas. Y Hans, como profesor de historia del arte, obviamente está claro con eso y empieza a fluir la conversación. Tanto que Hans es un poco, digamos, arrogante en ese sentido, joven también en ese tiempo. Les dice así como algo así como: toda esta gente que está acá como que no tiene idea de lo que estamos hablando. De alguna forma como mirando un poco en menos, y sale y se pasan toda la noche, hasta pasado la medianoche, conversando sobre teología, sobre arte. Entonces ese día fue el primer encuentro que tuvo Francis con Hans, y de verdad se hicieron amigos profundamente. El testimonio de Hans de la experiencia de lo que fue ese día, de lo que se formó, dice, tiene mucho que ver la Brie con esto, con la cultura, con el arte, producto de este encuentro con Hans, porque Hans estuvo desde los comienzos con la Brie. Entonces dice Hans: conocí a Schaeffer en el 1948, estaba un tanto insatisfecho con el cristianismo holandés,
pues consideraba que en algunos casos no estaba a la altura requerida, en particular al nivel de la fe personal y de nuestra forma de caminar con el Señor. Por otra parte, considero que el cristianismo anglosajón carece de la profundidad intelectual que hemos desarrollado en Holanda. En cierto modo, lo que el Dr. Schaeffer y yo hemos intentado hacer es fusionar ambas cosas, convirtiéndolas en algo nuevo. Entonces, de hecho, por eso es difícil encajar a la Brie en una tradición histórica. Porque por un lado tienen esta herencia cultural de la fe reformada holandesa, pero por otro lado tienen la herencia, digamos, más evangélica de la búsqueda por la pureza, manifiesta en el separatismo de Schaeffer. Eso es lo que se encuentra interesante de Hans con Francis. Siguiendo con la historia, la Junta Misionera envió a la familia de Francis, luego de este encuentro, digamos, esta conferencia, la vida sigue. Francis llega a Europa y comienzan a vivir en Lausana, pero Francis igual sigue con esta, digamos, con esta mentalidad o de alguna forma actitud de separatismo. Entonces, cuando Francis estuvo en el seminario de Westminster, esto lo damos como contexto para ejemplificar lo que viene a continuación. Cuando Francis estuvo en el seminario de Westminster, el primer seminario, John Gresham Machen, Francis conoció a un maestro que, digamos, es el precursor o el que inició el enfoque apologético presuposicionalista. Este es Cornelius Van Til. Entonces, Francis fue, digamos, alumno directo de la mano de Van Til. Entonces, de él es de donde Francis bebe en cuanto a su apologética en primera instancia, pero con los años difiere en algunos puntos. ¿Ya? Francis no es, digamos, en estricto rigor, como lo fue Van Til, presuposicionalista. Hay un punto de conexión, dice Schaeffer, entre un cristiano y un no cristiano, y eso es algo que no compartía Van Til. Hay un punto en común. Entonces Cornelius Van Til era un poco más radical en esto, y Francis sí manifiesta este, digamos, punto de discusión en lo que es la apologética. Entonces, en este tiempo comienzan a vivir en Champery, donde surge por primera vez la idea de la Brie en Champery. Y aprovechando todo este tema de lo que estaba haciendo Francis Schaeffer con la visita a Europa, están viviendo en Suiza, y Karl Barth, producto de la guerra, también se asenta en Suiza. Entonces, huye Karl Barth de la dictadura de Hitler, llega a Suiza, y como les decía, Francis Schaeffer ha sido alumno de Van Til, y Van Til tenía, digamos, a Karl Barth así como el peor de los herejes. Él escribió un libro así como basado un poco en lo que fue este libro, Cristianismo y Liberalismo. Bueno, Van Til escribió Cristianismo y Barthianismo, ¿ya? Como buscando de alguna forma el mismo contraste de que no es cristianismo, ¿ya? Entonces, en este contexto, Francis va a visitar a Karl Barth a Lausana, en Suiza, porque él está preparando un artículo y quiere, digamos, verificar que lo que él lee en los libros es así, de la propia boca de Barth. Entonces va con un grupo de personas de la misma iglesia y se encuentra en la casa de Barth. Barth lo recibe muy hospitalariamente, pensando que eran hermanos que querían, digamos, como entender su teología. Y él trata de, digamos, en estricto rigor, Karl Barth no es un liberal como histórico. De hecho, él sale del ala liberal. Él le están enseñando, digamos, en el seminario,
y él de alguna forma busca desenmarcarse de esa tradición, pero de una forma distinta a lo que fue en Estados Unidos, con el movimiento John Grisham Machen. Entonces, Karl Barth tiene una teología un tanto complicada de entender para algunos, que se basa, digamos, en un concepto filosófico de dialéctica. ¿Ya? Producto de eso, hay muchos términos, conceptos en la teología de Barth que son difíciles de comprender o a veces son ambiguos. Y Francis va a la casa de Barth y le dice, bueno, de todas las cosas que le preguntan, hay una que digamos como que sacó la discusión y ellos ya deciden irse, que es cuando le dice, porque ellos estaban pensando si Barth creía en la historia o que si el evangelio había sido histórico o algo así. Y entonces en esa línea le preguntan, ¿cuándo cree usted que Dios creó el universo? ¿Ya? Esa es como la pregunta. Quizás uno se imagina el tiro, ¿hacia dónde va? Y Karl Barth le responde, en la cruz. Entonces como que uno queda así como descolocado un poco, porque uno espera quizá una respuesta acerca del Génesis. Y producto de ese tipo de respuestas que tiene Karl Barth, digamos, Francis Schaeffer se basa, y bueno, el resto también, Van Til, para decir que Karl Barth no cree, digamos, en lo mismo que los cristianos ortodoxos hemos creído todo el tiempo. Y Francis también tiene un libro sobre este tema, también critica harto a Barth en el libro que se llama Génesis en el tiempo y el espacio, y que apunta a esto precisamente, porque no queda claro en la teología de Barth si él cree en una resurrección histórica, corporal. Para él, en la práctica, dice que no tiene mucha relevancia, lo que importa es el Cristo de la fe. Los símbolos, digamos, de la fe son más importantes que lo de la historia. Entonces, para Francis no es así. Para Francis Schaeffer tiene que ser histórico. Y por eso argumenta desde esa parte también el Génesis. La encarnación, la crucifixión, la resurrección, todo ocurrió en el tiempo y en el espacio. En el aquí, en el mundo que nosotros podemos palpar. No en el mundo, de alguna forma, simplificando en realidad la teología de Barth, pero en el mundo de las ideas como un poco platónico o simbólico. Entonces, producto de esto, Francis saca su artículo criticando a Barth, y en base a todo lo que había leído de Van Til. Y este es un punto de inflexión, porque digamos, esto va a desencadenar de alguna forma la crisis de Francis Schaeffer, según el propio Colin Duris, el biógrafo de Francis. Porque en este encuentro Francis Schaeffer escribió este artículo y se lo envía a Barth, digamos, no así como, no se lo mandó, digamos, como puedes revisar si hay algo que no te gusta, sino que simplemente se lo envió para decirle que lo iba a publicar. Y lamentablemente no tenemos esa carta que le envió Francis Schaeffer a Barth, pero sí tenemos la respuesta de Barth. Y es bien duro en realidad la respuesta que le da Barth a Francis, porque dice: usted y sus amigos han elegido cultivar un tipo de teología que consiste en una especie de criminología. Están viviendo del repudio y la discriminación de todos y cada uno de los semejantes, cuya concepción no es totalmente, numéricamente, idéntica a sus propias opiniones y declaraciones. Permítame que le deje solo. Las conversaciones son posibles entre personas de mentes abiertas. Su presentación revela que ya han tomado la decisión de cerrar las ventanas.
No sé cómo tratar a una persona que viene a verme y hablarme en calidad de inspector detective, o con el comportamiento de un misionero que va a convertir a un infiel. No, gracias. Sí, básicamente les dice: ustedes ya me han condenado, en otra parte de la carta dice: ya me han sentado en la silla del juicio y he sido declarado culpable. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir con esta conversación? Ustedes están firmes en lo que creen y lo que yo creo no es totalmente lo que ustedes creen, entonces no va a haber ningún punto de encuentro. Entonces, este punto es importante, que pensemos que Francis Schaeffer estaba en todo este movimiento de separatismo, purismo, ortodoxia, fundamentalismo, de una verdad muy firme, pero con una actitud muy de inspector, así como de ir a espiar a la iglesia en Europa, a revisar entonces, esta experiencia, Colin Duries dice que la reconoce como un punto de inflexión en la vida de Francis Schaeffer. Dice: durante el resto de su vida, Frank continuaría destacando la figura de Barth en su análisis de los orígenes de la cultura contemporánea, y con tristeza en su corazón, al cuestionar su vida y sus creencias fundamentales, es inconcebible que las palabras de Karl Barth no hayan formado parte de esa búsqueda del alma. Por aquella época tomó una decisión que implicaba abrir de par en par las ventanas y enfrentarse a lo que encontrara. Entonces, en ese año, en 1951, comienza un punto muy importante, que es la crisis de fe de Francis Schaeffer. A raíz de esto, recordemos que Francis está en un contexto de una iglesia separada de otra que anteriormente se separó. Entonces, pero a la vez buscar servir al Señor puramente siendo fiel a la palabra. Entonces está de alguna forma en esta tensión de que la ortodoxia está en su corazón, pero con Karl Barth, por ejemplo, no manifestó el amor. Entonces, Karl Barth responde de esa forma también, dicen algunos, porque él esperaba recibir hermanos y de alguna forma como que recibió a unos detectives en su casa. Y eso es lo que después Francis Schaeffer mismo toma para el comienzo del libro, y aquí ya estamos casi terminando. Voy a dar una breve reseña de lo que es el libro, que de alguna forma responde a esta crisis de Francis Schaeffer. En ese tiempo, Francis Schaeffer comienza en una crisis de fe profunda, a cuestionarse su propio cristianismo. ¿Por qué? Dice: me enfrenté a una crisis espiritual en mi propia vida. Durante todo este tiempo he sentido una gran carga por defender la postura cristiana histórica y la pureza de la iglesia visible. Sin embargo, poco a poco se me fue planteando un problema, el de la realidad. Consta de dos partes. Por un lado, me parecía que entre muchos de los que mantienen la postura ortodoxa se ve muy poco de la realidad de las cosas que la Biblia afirma claramente y que deberían ser resultado del cristianismo. Por otra parte, fue creciendo gradualmente en mí la convicción de que mi propia realidad era menor de lo que había sido en los primeros días, después de mi conversión al cristianismo. Entendí que desde la sinceridad debía retroceder y volver a replantearme toda mi postura. Entonces, Francis se pone en la posición de volver a ser agnóstico, que es lo que él, se identificaba antes de comenzar a leer la Biblia. Entonces, él vuelve, a este estado antes de ser cristiano, en su mente, y para volver a comenzar a leer las Escrituras nuevamente, a la luz de todo lo que estaba viviendo en ese tiempo. Imagínense, estaba ya viviendo en Europa como misionero y estaban de alguna forma buscando ser iglesia relevante para lo que estaba ocurriendo posguerra, un contexto de cristianos que estaban abrazando ideas liberales. Entonces,
Pero todo esto comienza, como decíamos, en una crisis interior. De lo que debería ser resultado de esta ortodoxia, él ve poco en él y en sus compañeros de caminar en ese tiempo. Entonces, es decir, los frutos del Espíritu Santo no se estaban viendo reflejados ni en él, ni en la iglesia en la que estaba compartiendo en ese tiempo. Entonces, a finales de abril, le dijo a Edith: me siento realmente hecho pedazos por la carencia de realidad, la falta de resultados de los que habla la Biblia, que deberían verse en el pueblo del Señor. Entonces, el periodo de crisis fue de verdad muy difícil para Edith. Mientras Francis caminaba de un lado al otro en el granero, examinando una y otra vez las bases de su fe y su compromiso con el Señor, se dedicó a leer la Biblia nuevamente, pero buscando también respuestas para el hombre moderno. Y en ese tiempo a Edith le asustaba lo que estaba sucediendo y sus consecuencias, porque conocía a su esposo y sabía que si al final de este proceso llegaba a concluir que lo que estaba en la Biblia y lo que ellos creían no era cierto, él iba a dejar todo. Imagínense todo lo que implicaba eso. O sea, cambiaba totalmente el rumbo de su familia. Ellos estaban de misioneros en Europa, enviados. Y en ese tiempo Edith no cesó de orar por su esposo durante todo ese tiempo. Fue muy ferviente en ese proceso. Imagínense, fueron varios meses lo que ocurrió esto. Francis se encuentra nuevamente en medio de esta relectura de la Biblia, con el libro de Romanos. Y eso marca un punto de inflexión. Siempre, de alguna forma, es Romano, ese libro que hace la diferencia. Su hija también recuerda ese día en que Francis, de alguna forma, como que descansó y comenzó a cambiar verdaderamente. Dice, al pasar la prueba, Francis le comentó a un amigo: me siento realmente más aliviado de lo que he estado en años. Dios mediante, no quiero perder este gozo que tengo delante del Señor. No hay nada que merezca volver al estado de ánimo negro en que me encontraba. Entonces es importante que Francis menciona el gozo en el libro Verdadera Espiritualidad. Este gozo que me produce una canción, introduce el libro. Algo que no había ocurrido en su vida hace mucho tiempo. Me produce alabanza. Entonces, Schaeffer dice, esto es una cita, dice Schaeffer, siempre creyó, de Colin Duris, siempre creyó que sin esta profunda lucha por hallar la realidad en la vida cristiana y por lo tanto la vida humana, la obra de Labrie no habría comenzado jamás. Una cosa había logrado vislumbrar: la plenitud de la verdad del cristianismo, que requería un equilibrio entre verdad y amor. Entonces, luego de esta crisis, se produce el contenido, digamos, de lo que ustedes van a encontrar en el libro Verdadera Espiritualidad. Este libro, en español no lo hemos encontrado en físico, pero hay una versión en PDF en español que puede ser fácilmente encontrada por ahí en Google. ¿Okay? Y este libro de verdad es clave para entender la obra de Labrie. Porque si bien hay otros libros de Schaeffer que son, digamos, de una temática más apologética, por ejemplo hay uno que se llama Huyendo a la razón, el Dios que está ahí, Dios está ahí y no está callado. Entonces eso es la trilogía, digamos, de la apologética de Schaeffer. Guilherme Carvalho, el director de Labrie Brasil, dice que de repente hay gente que llega y que dice que sí, que ha leído a Schaeffer, pero que no está quizá de repente de acuerdo en algunas posturas con su apologética,
porque leen el libro o que no entiendan la apologética de Schaeffer, porque leen la trilogía, digamos, de los libros. Y si bien estos libros salieron antes, o sea, se publicaron antes, digamos en los años 55, 58, se publicaron, Verdadera Espiritualidad se publica posterior a estos libros, pero los escritos, los manuscritos, digamos, los bocetos, ya están presentes en las primeras charlas de L'Abri. Entonces, este libro, Verdadera Espiritualidad, de verdad es como la punta de lanza de todo lo que es la teología y apologética de L'Abri. Porque, en un comienzo este libro se llama Apuntes sobre Santidad, ¿ya? Y es súper interesante cómo conecta este tema, la santidad, con apologética. ¿Qué tiene que ver? Voy a dar un muy breve resumen en realidad de los temas para que ustedes se sientan atraídos de alguna forma al libro, que no van a encontrar en el libro, digamos, quizá un enfoque muy apologético, pero sí van a encontrar un contenido para su vida espiritual, para su crecimiento en santidad con el Señor. De repente son cosas, digamos, que quizás hemos escuchado desde los comienzos de nuestro caminar cristiano, pero es interesante porque Francis hace como un recorrido de todo el caminar, desde el comienzo con la justificación del nuevo nacimiento, pero en sí el libro se centra en la santidad, porque si podemos poner uno antes, ahí. Voy a leer solo eso, que es como una parte inicial del libro, y resume bastante de lo que es la verdadera espiritualidad o lo que es la vida cristiana. Se dice, en cierta forma, el nacimiento físico es la parte más importante de nuestra vida física, porque no estamos vivos en el mundo externo hasta que hemos nacido. De otro modo, sin embargo, es el menos importante de todos los aspectos de nuestra vida, porque es solo el comienzo, y luego es pasado. Después de nacer, lo importante es vivir nuestra vida en todas sus relaciones posibilidades y capacidades. Es exactamente lo mismo con el nuevo nacimiento. De alguna manera, el nuevo nacimiento es lo más importante en nuestra vida espiritual, porque no somos cristianos hasta que hemos llegado a ese punto. Sin embargo, de otra manera, después de que uno se ha convertido en cristiano, debe minimizarse, en el sentido de que no siempre debemos tener nuestras mentes solo en nuestro nuevo nacimiento. Lo importante, después de nacer espiritualmente, es vivir. Entonces, en concreto, de eso trata el libro, o sea, cómo vivimos la vida cristiana. Y hay muchos aspectos que son preciosos realmente para la reflexión personal, de encuentro con el Señor. Personalmente, el libro, cuando lo leí, también me confrontó mucho a mi propia falta de realidad, a mi propia falta, porque habla en un comienzo sobre el amor a Dios, sobre la gratitud, sobre cómo Dios no nos llama, digamos, a vivir una vida de legalismo, pero tampoco una vida de despilfarro o de hacer lo que yo quiero, sino que es amarlo a Él. Y en ese amarlo a Él hay una parte también negativa, que es negarnos a nosotros mismos. Entonces parte con esos temas como la centralidad de la muerte, como la muerte en nuestra redención, la muerte de Jesús para nuestra redención fue tan central y tan clave. También Él nos llama a seguir sus pasos. Nos llama, como Él dice, a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos y hacerlo diariamente. Entonces eso es algo también que está presente en todo el libro. Un concepto en inglés que es moment by moment. Es como momento a momento.
en cada instante. En algunas partes del libro Francis dice, lo que viví hoy día en la mañana con mi relación con Dios no me sirve para la tarde, no me sirve para la noche. Lo de la noche no me sirve para el próximo día. Cada momento que vivimos estamos llamados a vivir por la fe. Luego de eso, hay otros temas también como el universo sobrenatural. También es algo importante del libro, porque habla luego de este tema del morir. Por otro lado, hay un llamado a vivir por la fe en el poder del Espíritu Santo. Entonces habla de los frutos del Espíritu Santo y luego de la realidad de esta vida sobrenatural, que muchas veces como cristianos vemos como una forma naturalista en la práctica. Entonces, esto es clave, como decíamos, el tema del libro de verdadera espiritualidad, porque habla de nuestra relación con Dios. Es algo que el incrédulo no tiene. La vida cristiana es algo que la gente que está afuera no es capaz de experimentar, porque solo lo experimentamos por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo. Podemos vivir una nueva vida distinta a lo que él estaba viviendo. Entonces, esta vida esta relación con Dios es el punto de integración de mi propia vida como ser humano, porque soy hecho a imagen de él. Entonces logro vivir la vida de la forma en la que fui creado. Y eso es algo que la persona que está afuera no tiene, y es a lo que apunta la apologética de Schaeffer. Es como de alguna forma la vida de la persona tiene un desbalance, un desequilibrio, y a través de digamos el método también presuposicionalista, llegar a ver ese desbalance en su propia vida, digamos como existencial, una tensión en su propia vida entre lo que él cree y lo que está en su propio interior, digamos como humano, que de alguna forma esa humanidad como que clama la imagen de Dios. Y eso también aplicado obviamente a nuestra vida, porque cuando el incrédulo en nuestra propia vida ve algo que en su vida no lo encuentra, y encuentra este desbalance, y en la vida del cristiano encuentra el equilibrio, entonces la apologética y todo lo que desarrollamos, digamos como evangelismo, encuentra sentido. Por eso está el tema del abrir, la hospitalidad, lo que se vive en la casa, porque eso es parte de la vida, demostrar la presencia de Dios en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo. Entonces, no es solo demostrar de manera intelectual o con argumentos, sino con la vida. Por eso es clave y es tan importante y ponemos tanto énfasis en lo que es este libro. Lamentablemente no nos da el tiempo para abordarlo en extensión, pero de verdad es una lectura totalmente recomendada. Entonces, para finalizar con lo que Colin Duries escribe en la biografía de Schaeffer, dice: ¿cuál era la esencia de Francis Schaeffer? ¿Acaso sus sistemas teológicos? ¿Sus libros? ¿Su activismo político? ¿La existencia de la Abrí? Irónicamente, aunque combatió primero el viejo modernismo, después el nuevo modernismo del existencialismo, la neortodoxia e incluso anticipadamente el posmodernismo, demostró lo que podríamos definir como un cristianismo existencial, es decir, vivir el momento, abrazar la realidad de la existencia, ver la base de la verdad de la fe cristiana en la historicidad de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y atribuir a la intervención específica del Espíritu Santo la conversión de una persona en un momento dado de su vida, después del cual ésta pasa de muerte a vida. Quizá no se reconozca a Schaeffer como académico o pensador original, pero su cristianismo existencial realista es notable, y quizá único para alguien de su ortodoxia bíblica en su generación,
y este es quizás el secreto de su impacto en muchas personas de diferentes trasfondos y nacionalidades. Así que eso es como lo característico de la vida de Schaeffer, del vivir y de experimentar el cristianismo ahora, en el aquí y el ahora, momento tras momento. Así que, como les comentaba, en el libro de Verdadera Espiritualidad pueden encontrar bastante más sobre lo que conversamos, y son otros aspectos también que tienen que ver con psicología, con comunidad, con el punto de integración que es Dios para nuestras vidas. Así que eso, vamos a dar paso al... No sé si hay alguna pregunta o lo podemos también ver durante el break, si quieren algunos acercarse, o está también los chicos del equipo, ya que me pasé un poco con el tiempo. Así que no sé si alguien tiene una pregunta. Me dicen que estamos bien el tiempo. Si alguien tiene una pregunta puede hacerla ahora. Solo quería preguntarte si esto lo tienes en forma escrita, publicado en alguna parte. Todavía no publicado, pero sí está el manuscrito. Tenemos un blog de amigos de la Abri. Luego podemos pasarle el link, la URL completa, pero ahí probablemente vamos a estar subiendo los tres manuscritos de las charlas de hoy día. Así que viene posteriormente Jano Álvarez y Jano Molina. Esa es la dirección, amigosdelabri.blogspot.cl. Hay otros escritos ahí también, hay otras reflexiones y artículos que se han ido subiendo .com. Se han ido subiendo a lo largo de los años ya que llevamos. A veces me siento un poco reflejada, quizás que uno tiene muchas preguntas, a veces preguntas que no son muy cómodas, que incomodan harto, y también obviamente el conocimiento personal de yo soy pecador, no tengo la verdad absoluta, porque la verdad es Jesucristo, claramente. Entonces yo al ver la vida de Schaeffer y todos sus cambios, me hace preguntarme en un cristianismo realista, no sé, cómo se puede abordar quizás todos estos cuestionamientos del corazón, estos cambios, ida y venir, manteniendo el foco en Jesucristo, y porque dentro de mí a veces quizás está como el instinto quizás a reprobar algo que sea tan cambiante, pero en verdad quizás también es parte del ser humano, de mí misma por lo menos, ir cambiando constantemente. Entonces viene a mí esa pregunta, ¿cómo ir ligándolo a ese realismo también? Sí. Bueno, yo creo que de alguna forma todos nos sentimos de alguna forma identificados con esto. Y es algo que precisamente se aborda en el libro, o de alguna forma lo que mismo Pablo escribe en Romanos 7, que es como una tensión entre mí mismo, entre mi carne y lo que el nuevo espíritu, o sea, el espíritu de Dios ha puesto en mí como nueva naturaleza. Entonces, por un lado es el Espíritu Santo haciendo su obra o llevándonos a la verdad, y por otro lado también mi pecaminosidad, mi carne, jugando malas pasadas a veces y llevándome a direcciones que
que a veces son difíciles de retornar o retornamos después de varios años. Por eso también la Abrí busca hacer eso también, como un lugar donde la gente pueda llegar también con cuestionamientos, donde la gente pueda llegar con dudas sobre la fe, sobre su propia creencia, sobre sus procesos. Como decía Esther, quizás lo más precioso de la Abrí es llegar con un corazón roto o quebrado de alguna forma. Fue nuestra experiencia, por lo menos también, a pesar de que no estuvimos en el Abrí físico, al hacer la escuela de teología del Abrí, el Señor también fue sanando muchas cosas. Porque, bueno, en el libro, como les decía, de verdadera espiritualidad, también habla sobre eso, sobre la sanidad, de alguna forma psicológica o espiritual, que produce una correcta integración de mi vida espiritual con Dios. O sea, yo creo que hay harto que conversar ahí y en comunidad también se van resolviendo muchas cosas. A veces en la misma presencia de la vida de la gente, como lo hacía en la Abrí, se disipan algunas dudas, se disipan algunos cuestionamientos que uno tiene hacia la iglesia o hacia la fe. Así que eso podría ser, por un lado, la comunidad y entendiendo también desde el Evangelio la pecaminosidad. Esta dimos. ¿Su nombre? Javier. Quizás, no sé si interpreto bien, porque la crisis en el cheque, porque se mencionó sobre la crisis, que en alguna medida representa un poco lo que cada cristiano debiera vivir o cuestionar, si lo que cree tiene sentido en la realidad. Eso me parece súper honesto, porque creo que eso es una dinámica que no debiera perderse. ¿Cómo me contrasto con lo que pienso en relación a lo que el mundo piensa y cómo eso que pienso yo tiene impacto en el mundo real y provoca cambios o desafía al mundo en cuanto a su pensamiento, porque en el fondo la verdad tiene una sola realidad y no hay dos realidades para una verdad, entendiendo como creo que el concepto que manejaba era verdad verdadera, ¿no? Sí. Claro, entonces la verdad va a tener siempre un peso que va a descansar en la realidad y va a ser realidad. No sé si estoy filosofando mucho, pero el tema es cómo mi cristianismo hoy día tiene sentido con la realidad, porque cuando vino el estallido social, los que quedamos más al margen de la realidad, al darnos cuenta de más la pandemia, fuimos nosotros, súper desconectados de la realidad. No teníamos un discurso para poder definir lo que estaba pasando. No sabíamos en qué lado ponernos, si en el lado de definir todo eso como algo de los extraterrestres, como dijo alguien por ahí, o de verdad eso representaba una crisis real. No sabíamos si ponernos en el lado de la derecha o de la izquierda, hablando en términos políticos. Entonces nos dimos cuenta de que estábamos desconectados de la realidad. Que no teníamos un discurso coherente para alguien que nos preguntara cuál es nuestra opinión. Entonces, si no tenemos una crisis así y nuestra teología no hace sentido, de verdad debiéramos partir de nuevo. Y ahí no estoy diciendo que hay que volver a un agnosticismo o un liberalismo teológico, sino cuán ciertas son nuestras creencias, son verdaderas y cuán
¿Y qué tan capaces somos de ponerla en la discusión pública? O sea, sin duda que Cristo reina y Él va a gobernar y va a seguir haciéndolo. ¿Por qué no confiar en esa base? Bueno, no sigo. Sí. No sé si... Gracias, Javier. Fue una reflexión bien atingente a lo que nos ha tocado vivir este tiempo. Y sí, o sea, precisamente el libro toca cosas básicas a veces, pero que, como dice, a veces necesitamos volver a los fundamentos. Necesitamos volver a, como dice la palabra, al primer amor, porque es precisamente esa falta de amor que vio Karl Barth reflejado en el movimiento fundamentalista lo que llevó a la crisis. Así que por allá había otra pregunta. ¿Tu nombre? Una pregunta compleja. Que también tiene relación con la crisis que hablaba. Y en realidad tú dices que él en un momento como que llegó y se sentó así como a analizar toda la vida. Tú decías que regularmente, anualmente lo hacía. Entonces, y como que estaba esperando llegar a una conclusión. Y que de hecho tu esposa como que tenía nervios de a qué conclusión iba a llegar. Me pregunto como después de todo ese proceso, ¿qué cambió en él? Porque su conflicto era con la realidad. Y en definitiva no creo que haya cambiado la realidad porque haya leído la Biblia de nuevo. Entonces me pregunto como si el proceso fue racional, como deductivo, en el sentido de vamos a analizar la Biblia, con argumentos, ¿verdad? Que la verdad no lo creo. O quizás como emocional o espiritual. No entiendo cómo que cambió después de ese crisis. Entonces sí, en el libro como que menciona algo. Sí, bueno, hay algo importante en tu pregunta, que era sobre el tema de la realidad. A lo que se refiere Francis Schaeffer es la realidad como de la iglesia y del cristiano en sí. El propio Schaeffer, una como desconexión de su vida. O sea, digamos como lo que la palabra dice que se espera como frutos del creyente, no lo estaba viendo. O sea, eso se le refiere como con una falta de realidad. Entonces, eso al final lo que cambió con digamos, relectura y volver a comprender sobre todo el libro de Romanos. Podríamos abundar harto sobre eso, quizás, pero tiene que ver como la comprensión del ser humano. Como lo mismo que fue al principio de alguna forma, quizás de manera muy simple en la vida de Francis Schaeffer, pero fue como encontrar respuestas para las cuestiones del ser humano en la escritura. Entonces esas respuestas, por ejemplo, se encuentran en la realidad de que somos personas, por ejemplo, de que vivimos en un universo personal. Y ese universo personal aborda varias temáticas dentro del libro, como el naturalista no tiene la base para creer, por ejemplo, en la personalidad, para creer que no somos meramente máquinas, que hay algo más, digamos, o somos solamente materia, somos solo reacciones químicas, físicas, reaccionando en nuestro interior, en nuestro cerebro. Entonces, ese tipo de cuestionamientos también son abordados por esta perspectiva o esta como visión, por decirlo así, del universo personal, el universo de Dios. Jano quería aportar algo. Solamente aportar a las dos ocasiones que en primera instancia lo que ocurre, digamos, en esta crisis de Schaeffer era la incompatibilidad de lo que la iglesia predicaba por un lado y la parte práctica. Entonces, en primera instancia fue un tema de personas, digamos, de humanidad, en el sentido
muy estricto de humanidad, y por ahí él descubre la tradición humanista reformada, de Juan Calvino en adelante, sobre todo en la teología holandesa. Ahí él toma bebe de una fuente bastante interesante en cuanto a la aplicabilidad del lobo humano, el concepto del lobo humano, desde una perspectiva cristiana en cada una de las áreas de desarrollo del ser humano. Ahí él toma, por ejemplo, el pensamiento principalmente de Doyever, que es uno de los que influye mucho en esa área a Schaeffer, y por el otro lado a Abraham Kuyper, dos teólogos holandeses. Eso lo lleva a él a ver que sí hay una conexión real y factible desde lo que la Escritura habla de qué es lo que es el ser humano para proyectarlo a lo humano en el desarrollo de cada una de las áreas. Ahí se toma de Doyer para ver cómo cada una de las esferas de desarrollo humano, como lo plantea Doyer, tiene una potencial, y él responde a la otra colocación, una potencial influencia desde el cristianismo, solo si es que la realidad del ser humano cambia de su perspectiva humana respecto de Dios, respecto del prójimo y respecto del mundo que lo rodea, o sea, una tridimensionalidad del ser humano. Y ahí es donde hay un valor o un aporte en el cambio que ocurre en Schaeffer, es no caminar la vereda del liberalismo teológico, que finalmente deconstruye el propio cristianismo y al mismo tiempo deconstruye el ser humano y no se toma de nada concreto, como que estaba diciendo recién Alfonso. Entonces, en esta propuesta, bueno, ahora cómo llevamos esto a la práctica, porque aquí podemos teorizar y quedarnos teorizando mucho rato. Y en ese proceso fue de que coincide la búsqueda de las personas que iban a Madrid, como lo mencionaba Alfonso, con la forma en que el cristianismo sí tenía respuestas, no que haya tenido respuestas para todas las preguntas. De ahí la base o de esta idea de decir respuestas honestas a preguntas honestas, ¿sí? Pero sí el cristianismo tenía respuestas para cada una de las áreas de desarrollo en la cual el ser humano, despojado de lo humano, estaba tratando de enfrentar un mundo post-guerra y un mundo que entraba en un camino hacia abajo en cuanto al cristianismo. Por eso su crítica a Tabar y todo lo demás, de que era al final de cuentas como una especie de refalín a un escepticismo pleno, ¿ya? Y con ello una pérdida del sentido de la realidad, porque ahí es donde plantea, lo único que le da un sentido pleno a la realidad como tal. Entonces yo puedo comprender a través de la ciencia los procesos químicos de las plantas, cuando entiendo que hay un creador de todas las cosas que entrega a las plantas las capacidades de poder seguir reproduciéndose, poder darnos belleza, el sentido de la belleza, como lo ve a través de la Escritura. Dios es un Dios que creó las cosas bellas para que el ser humano encuentre sentido, independiente de que si cree o no cree en Dios, pero puede encontrar algo de sentido en su propia vida a través de la belleza, ¿ya? Y así en cada área de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que cambió con Schaeffer? En él fue primero que él tuvo que, en su recorrido hacia atrás, él descubre que también hay un fuerte respaldo del cristianismo histórico para poder justamente abordar todas estas situaciones que a él lo dejaron en un conflicto, y de ahí entonces comienza a construir puentes con las artes, con la política, con las diferentes áreas de desarrollo, siempre con la idea de que existe un Dios que no es un Dios deísta, como se planteaba mucho, sobre todo en el liberalismo teológico, sino que es un Dios presente. ¿Ya? Es un Dios que está presente y que a su vez está entregándose constantemente a través de la iglesia. Entonces ahí vino el tema de aportar a través de la iglesia esta realidad y todas las otras cosas que al final de cuentas la gente que iba a la Biblia quería seguir escuchando esta. Por eso decía, tal vez estoy filosofando mucho. Claro, a Schaeffer también le pasó. ¿Ya? Y ahí es donde la gente iba para poder simplemente sentarse a conversar los temas y poder llegar, tal vez no a conclusiones, pero sí a caminos que pudieran llevar a las propias personas a las conclusiones.